Buenos días a todos. Sean por favor bienvenidos al ciclo de conferencias de Geoquímica y Ambiente en honor a la doctora Liliana López. Mi nombre es Aurea Afonso y junto a Carlos Vélez seremos sus anfitriones durante esta conferencia. Este evento ha sido organizado por integrantes del capítulo estudiantil de la AAPG, miembros de la AAPG Young Professional Venezuela UCB, miembros del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Central de Venezuela y la Asociación de Geoquímica de la Facultad de Ciencias de la misma universidad, y tienen el honor de realizarle a la profesora Liliana López este homenaje por su extensa y gran labor como profesional a las geociencias en nuestro país, resaltando su ánimo y esperanza en seguir transmitiendo su conocimiento a las generaciones futuras. En la jornada de hoy tendremos la conferencia denominada La geoquímica en la exploración y evaluación de recursos geotérmicos, dictada por la doctora Rosa Prol. La misma posee una licenciatura en física en la Universidad Nacional Autónoma de México, en geofísica por la misma universidad, un doctorado en físico-matemáticas del Instituto de Física de la Tierra, otorgado por la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, y posee un diplomado en Tecnología de Energía Geotermia, otorgado por el Instituto Geotérmico de la Universidad de Auckland. Este diplomado también le otorgó el premio por desempeño académico sobresaliente por la misma universidad. La doctora Rosa Prol ha publicado más de 118 artículos, un libro y ha sido tutora de más de 52 estudiantes. Se ha desempeñado principalmente como investigadora y profesora en las áreas de ciencia e ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México desde el año de 1981. Ha participado en diversos proyectos como lo son el de sistemas hidrotermales, mineralización tipo sulfuros masivos, riesgo ambiental relacionado con desechos mineros de sulfuros masivos en diferentes ambientes climáticos, recursos geotérmicos y varios estudios geológicos y geoquímicos. Se les recuerda que por favor mantengan apagadas sus cámaras y micrófonos y que la ronda de preguntas y respuestas será realizada al finalizar la jornada. Sin más que agregar, le cedemos la palabra a nuestra invitada, la doctora Rosa Prol. Buenos días, muchas gracias por invitarme a participar en este ciclo de conferencias, que es realmente un evento muy importante para las geociencias, en particular la geoquímica. Y bueno, espero que la información que les voy a pasar a través de mi presentación sea de interés para ustedes. Bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar a compartir mi pantalla para empezar la presentación. ¿Sí pueden ver mi pantalla todos? Sí, profesora, la podemos ver. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el título de mi presentación es La geoquímica en la exploración y evaluación de los recursos geotérmicos. Y bueno, antes de empezar con el material que tengo, yo quisiera hacer un énfasis en que realmente las condiciones del planeta actualmente han sufrido mucho por el uso desmedido de los combustibles fósiles que nos han llevado a un cambio climático global que está destruyendo los hábitats, inclusive los hábitats de los humanos. Entonces, la única solución es para la transición a energías limpias, y creo que una energía que debe considerarse como una de las más importantes es precisamente la geotermia. Nosotros sabemos que de energías limpias pues están la solar, la eólica, mareomotriz, la hidráulica, la geotérmica, la biomasa, ¿sí? Entonces, la mayoría de ellas tienen el problema de que son intermitentes, ¿no? El sol cuando brilla, el viento cuando sopla, las mareas cuando llegan. Entonces, la única de estas energías que es 24/7, que trabaja todo el tiempo, es la geotermia, y que es la que puede dar el apoyo como energía base de todos los sistemas. Entonces, este es más que nada un
un énfasis de que tenemos que pensar realmente en esta transición energética en serio, porque estamos llegando a un punto de no retorno. Ahora que los optimistas piensan que para el año de 2030, pues más del 50% de la energía que se va a consumir, pues va a ser energía limpia. Y una de ellas, pues será la geotermia como una energía importante y que tiene todavía mucho campo para desarrollarse. Realmente ha sido muy subutilizada en todo el mundo, particularmente en Latinoamérica, y es un poco también de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, ¿qué es la geotermia? Dicen, bueno, sí, es geos, tierra, termos, calor, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo se puede aprovechar? Pues eso es de lo que vamos a hablar. En general, nosotros sabemos que en el interior de la Tierra hay temperaturas altas, lo sabemos porque hay manantiales calientes, volcanes, o sea que adentro hay fuentes de calor que en el caso de los sistemas hidrotermales pues están calentando el agua. Esa agua nosotros la podemos extraer y llevarla a plantas que funcionan pues como prácticamente como cualquier eh, planta eléctrica, pero que tienen la ventaja de que no van a quemar nada, ¿no? La Tierra nos hace el favor de calentar el agua en una forma limpia, sin aumentar el CO2 de la atmósfera y nos las entrega a temperaturas que pueden ser 200 o 300 grados, ideales para producir energía eléctrica. Y lo que nosotros tenemos en general en los sistemas hidrotermales es que hay una entrada de agua meteórica, de aguas subterráneas, llegan cerca de una fuente de calor y ahí se calientan por boyancia, suben y nos dan fumarolas, manantiales, muchas manifestaciones. Bueno, ¿y de dónde viene ese calor? Bueno, ese calor viene desde la formación de la Tierra. Las teorías, nadie estuvo ahí, pero de acuerdo a los datos que tenemos y cómo han evolucionado todos los planetas, pues nosotros sabemos que en algún momento el planeta fue una masa de roca fundida y a partir de ello se fue enfriando y ese enfriamiento hace que la Tierra emita energía calorífica al espacio. O sea, lleva 4.000 millones de años enfriándose, no se ha enfriado totalmente, pero toda esa energía que se está emitiendo se está desperdiciando. Además, bueno, de la energía que incide del Sol y que es reflejada. Pero pues nosotros no estamos aprovechando esa energía y se ha cuantificado y esa energía, la emisión de la Tierra es de 47 terawatts. Bueno, ¿cuántos son 47 terawatts? Si nosotros vemos cuál es la capacidad total instalada en el mundo para producción de electricidad, que es la energía que utilizamos para todo, inclusive en algunos casos para movilidad, pues es 6 terawatts, bueno, era en 2017, no ha aumentado mucho, todavía no llegamos a 7 terawatts. Y si nosotros estamos emitiendo por la corteza 47 terawatts, quiere decir que es muchas veces la cantidad de energía que estamos ahorita produciendo como energía eléctrica. ¿Sí? Entonces es una energía que estamos desperdiciando, la estamos irradiando al espacio y no la estamos aprovechando con los problemas que tenemos para la producción de energía y estamos desperdiciando toda esa energía calorífica que tiene la Tierra. Porque el estado térmico de la Tierra sí nos ayuda a producir energía limpia. Tenemos un gradiente geotérmico que es el aumento de temperatura con la profundidad. Hay fuentes de calor en el interior de la Tierra, además de esa energía que está acumulada desde su formación, hay elementos radioactivos que al estarse desintegrando en la corteza dan una fuente extra de calor. Y la forma como se transporta ese calor desde el interior de la Tierra generalmente es por conducción, pero en algunas zonas es por convección, o sea que hay un fluido que nos trae el calor desde las profundidades y nos los viene a ofrecer en la superficie y puede ser magma o puede ser agua, gases,
O sea que en realidad el planeta nos está ayudando a producir energía, pero nosotros le estamos desdeñando, ¿no? Las temperaturas en el interior de la Tierra son mayores a 5.000 grados, a profundidades de aproximadamente 6.000 kilómetros, que es el radio de la Tierra. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, tampoco nadie, así como nadie estuvo cuando se formó la Tierra, nadie ha ido a medirla, pero tenemos forma de medirlo. Sabemos que las lavas se originan alrededor de una profundidad de 100 kilómetros y ahí la temperatura debe ser superior a 1000 grados, que es la temperatura para que se funda la roca. Después nosotros hemos logrado medir con una gran exactitud las ondas sísmicas y esos brincos en las velocidades de onda sísmica nos indican que la temperatura debe de estar en estas profundidades por debajo de los 2000 grados. También sabemos que toda la corteza y el manto se comportan como sólidos. Entonces, si esta gráfica azul es la curva de fusión de las rocas, del hierro en específico, pues la curva de temperaturas debe estar por debajo de esta temperatura de fusión para que se pueda comportar como un sólido. Pero también sabemos por las ondas sísmicas que hay un núcleo exterior de la Tierra que se comporta como un fluido, no se transmiten las ondas transversales sísmicas. Entonces, en esta región, la temperatura de la Tierra debe ser superior a la de fusión. En este caso del hierro, porque el núcleo, tanto el exterior como el interior, están formados principalmente por hierro y níquel. Después, el núcleo interior se comporta como un sólido y entonces ahí debe de cruzar de nuevo la línea de fusión de la roca. Entonces, con estos puntos nosotros dibujamos, ¿sí? Más que calculamos, nosotros dibujamos la curva de la temperatura en el interior de la Tierra. Pero donde sí la podemos medir es en la parte superior más exterior de la corteza, por ejemplo, en los sistemas geotérmicos. Y ahí vemos que hay algunos sistemas muy calientes, como el arterelo, que tienen temperaturas por encima de los 200 grados a profundidades de menos de 1000 metros, ¿sí? Algunos por encima de 150 grados, pero todos estos pueden ser utilizados para producción de energía eléctrica, mientras que en la generalidad de la corteza la temperatura aumenta alrededor de 30 grados por kilómetro. Pero también eso puede aprovecharse. ¿Por qué? Pues porque la tecnología ha avanzado mucho. En los principios de la geotermia solo se podrían utilizar los sistemas geotérmicos más calientes, que tenían temperaturas de cerca de 200 grados, con una técnica que se denominó flash, técnica de flasheo, que lo que quiere decir es bajar la presión, con lo cual el agua entra en ebullición, se transforma en vapor y la podemos meter en las turbinas como cualquier planta. Pero ahora ya la tecnología nos permite aprovechar temperaturas por arriba de 75 grados, donde se tienen en muchos, muchos, muchos lugares, y producir electricidad desde esta temperatura hasta más de 350 grados. Y esto además ha aumentado el rango de temperaturas y profundidades que podemos utilizar, porque antes estábamos circunscritos a 2000 metros y temperaturas de 200 grados, porque la perforación era muy cara, pero ahora nosotros ya tenemos todo este cúmulo de áreas que tienen temperaturas medianas y altas hasta profundidades de 3000 metros. Inclusive, por ejemplo, en Canadá están perforando cerca de 5000 metros para obtener agua a 120 grados y utilizarla principalmente para climatización, que ellos la necesitan muchísimo. Y gastan muchas toneladas de combustibles fósiles para proveerse de climatización, calefacción y aire acondicionado, y que puede ser utilizados con geotermia con casi cero emisiones de CO2. Pero además de esto, de esta tecnología que nos sirve para utilizar temperaturas bajas,
La geotermia es una energía muy versátil y tenemos algo que por debajo de los 75 grados podemos seguirla utilizando para sustituir combustibles fósiles en lo que se llaman los usos directos, ¿sí? Entonces, la geotermia pues funciona con una recarga de agua que puede ser agua meteórica, agua de mar, y luego perforamos pozos para tomar el agua a temperaturas altas, ya que en la superficie la temperatura más alta del agua es la temperatura de ebullición. Después toda la energía que se le meta, pues simplemente va a ser el calor latente de evaporación. Así que si queremos agua a 200 grados, pues tenemos que perforar por lo menos 200 metros, sacar esa agua y pasarla a una planta. ¿Y qué es lo que se hace en esa planta? Las plantas necesitan vapor y vapor seco porque cualquier gotita dañaría las, los, las hojas de las turbinas irremediablemente. Entonces necesitamos un vapor seco que se obtiene pues con esa técnica de flasheo donde se baja la presión del agua y el agua líquida la mayor parte se transforma en vapor. Es algo así como destapar una olla de presión en la que estamos cocinando, pues inmediatamente vamos a pintar el techo del color de lo que estemos cocinando. Y es que la transformación de agua líquida en vapor es el mismo cambio de volumen que el de la dinamita, ¿no? Entonces, realmente es un poder muy, muy fuerte que nosotros tenemos que dominar de tal forma que esa agua líquida se transforme en vapor y la podamos utilizar para generar electricidad. Pero además, pues de eso queda agua caliente. Y esa agua caliente, ¿qué vamos a hacer con ella? En general, para no causar daño al medio ambiente, se debe reinyectar. Casi todos los campos, excepto donde hay explotadores de energía muy irresponsables, están reinyectando todo. Pero otra solución es utilizar de nuevo esa agua caliente. ¿Y cómo se puede utilizar? En mil cosas, ¿sí? A temperaturas altas nosotros podemos generar electricidad. Podemos recuperar muchos minerales que vienen disueltos, entre ellos, por ejemplo, el litio, que ahora es el boom del litio, y hay ya muchas compañías recuperando litio y desarrollando nuevas tecnologías para poder recuperar la mayor parte del litio en las aguas termales. Además, se puede producir hidrógeno, que es el combustible del futuro. Olvídense de la gasolina. Por si no saben, en esta década hay muchas ciudades y muchos países donde se va a prohibir la, que circulen automóviles de combustión interna. Entonces, o serán eléctricos o serán a través con hidrógeno su funcionamiento en lugar de gasolina, ¿sí? Entonces, realmente estamos adentro ya de la transición energética y en lugar de detenerse, lo que debemos hacer es impulsarla cada vez más. A estas temperaturas se puede además producir etanol y biocombustibles, se puede evaporar para remolacha para obtener azúcar, se pueden, a estas temperaturas están las plantas binarias de energía geotérmica, donde en lugar de agua se utiliza otro fluido que hierve a temperaturas en lugar de 100, 150 grados, dependiendo de la presión, pues nosotros tenemos un fluido que va a hervir a 60 grados y ese es el que vamos a pasar por las turbinas. Podemos secar textiles, procesar papel, secar madera, secar cemento, deshidratar frutas y vegetales, carbonatar bebidas, o sea, casi todas las sodas se pueden carbonatar con energía geotérmica. Se utiliza mucho en invernaderos. ¿Y por qué en invernaderos? Bueno, pues se ponen en una casa de cristal y ya no, hay que mantener la temperatura constante porque entonces crecen mucho mejor. Por ejemplo, los tomates, la mayoría de las plantas que se cultivan en invernaderos. En acuacultura es lo mismo para muchas especies, sobre todo balneología que se ha utilizado por cientos de años. Además, en algunos países pues se puede utilizar para derretir nieve, para quitar el hielo de las calles, calentar el suelo. También se puede producir biogás fermentando materia orgánica. Entonces, realmente, pues los usos, nuestra imaginación es el límite, porque algo de lo más tonto que hacemos los humanos es quemar diésel o carbón
y con una eficiencia del 20-30% producimos electricidad y luego esa electricidad la utilizamos para calentar agua, para procesos industriales, perdiendo, desperdiciando energía en todo el camino y por qué no mejor utilizar el agua caliente que ya nos entregan los sistemas geotérmicos. En muchos procesos industriales se utiliza agua caliente que se calienta quemando combustibles fósiles o con electricidad que ya quemó combustibles fósiles. ¿Sí? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, bueno, es buscar los sistemas geotérmicos. ¿Y dónde hay sistemas geotérmicos? Porque sabemos que en todos lados en la corteza se está descargando calor. Pero como nuestra tecnología pues todavía es limitada, pues buscamos que esa descarga concentrada de calor sea muy grande. Entonces tenemos que buscar dónde el transporte de calor desde el manto y a través de la corteza es el más eficiente. Y el transporte de calor más eficiente es precisamente cuando hay una masa involucrada en transportarlo, porque el calor por conducción es muy lento. Ustedes pueden ver generalmente la corteza es algo así como tabique. Si ustedes ponen un tabique encima de una estufa, pues por un buen rato van a poner la mano encima del tabique y no va a pasar nada, porque el calor por conducción es muy, muy lento, excepto si ponen un metal, pero la corteza no es de metal. Entonces, pues nosotros utilizamos magma, agua o gases para transportar el calor desde las profundidades de la Tierra, entonces es una transferencia muy eficiente, pero para que pase todo este material, pues se necesita que haya fracturas, que haya fallas que les permitan circular a todos estos materiales, magma, agua, gases. Por ejemplo, pues nosotros aquí tenemos un esquema de lo que sería un sistema geotérmico y aquí está cómo variaría su temperatura. O sea, tenemos agua fría, agua de lluvia que penetra hasta donde llega cerca de una fuente de calor, ahí se calienta y como se vuelve más bollante por ser caliente, menos densa, entonces va a subir hasta llegar a la superficie. En el camino puede superar la temperatura de ebullición y entonces nos llega como un geyser o una fumarola. Y si no, pues entonces nos llega como una manantial de agua caliente. ¿Y cómo es la estructura interna de un sistema geotérmico? Bueno, pues nosotros en realidad lo que vemos son las manifestaciones superficiales que dependen de la hidrología, de qué tanta recarga hay, por dónde puede salir el agua, qué temperatura tiene para saber si vamos a tener agua a 30, 40 grados o si vamos a tener una fumarola a 100 grados y de las características químicas del fluido. Esa también es muy importante. El zoneamiento a profundidad lo podemos ver cuando nosotros perforamos y entonces pues depende de la permeabilidad, cuál es la temperatura y de nuevo la química del fluido. ¿Y qué tipo de manifestaciones nosotros tenemos? Bueno, pues tenemos a veces estas pozas que son como piscinas enormes de agua caliente, tenemos fumarolas, podemos tener volcanes de lodo, podemos tener suelos vaporizantes de donde sale vapor y todas esas manifestaciones pues nos están precisamente diciendo que abajo debe de haber un sistema muy, muy caliente o medianamente caliente. ¿Y cómo podemos saber? Pues eso es, para eso se necesita hacer exploración, para comprometernos a hacer una perforación solo cuando existen las condiciones de temperatura que nos permitan después económicamente explotar ese campo. Por ejemplo, este es en la zona de Geyser, una poza caliente, y todas estas costras que ven aquí, ustedes es sílice, es sílice amorfo que se está depositando. ¿Y cómo es que se deposita? Bueno, es que esta agua abajo estaba por arriba de 100 grados, probablemente 200, y al estar en contacto con las rocas disuelve mucho sílice, la mayor parte de las rocas tienen sílice y se disuelve muchísimo. ¿Y qué pasa cuando se enfría? Pues que ya no puede tener ese sílice en solución y se va a ir depositando. Entonces cuando nosotros vemos aquí este color azul y estos depósitos de sílice, decimos, bueno, ese debe ser un sistema de temperatura alta. ¿Por qué? Porque el sílice
Tiene tanto que se polimeriza y da este color azul. En los geysers también se depositan esas costras de sílice porque también tienen una temperatura alta. Y cuando no tienen la temperatura tan alta, pues se depositan carbonatos. Los carbonatos tienen una solubilidad inversa. Entonces, entre más caliente el agua, menos se disuelven. Al contrario, se depositan. Entonces, cuando ustedes ven un sistema, que son muy bonitas, pero dicen, la temperatura no es tan alta porque todos estos son carbonatos, que se le llama travertino. Uh-huh. Y cuando vemos temperatura alta, bueno, lo que tenemos es que sale vapor. ¿Por qué? Porque a profundidades el fluido termal alcanzó la temperatura de ebullición y entonces lo que sale es precisamente vapor, en algunos casos vapor sobrecalentado a temperaturas por encima de los 100 grados. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pues que la química de las rocas es muy importante. Por ejemplo, aquí no tenemos una temperatura alta, tenemos 60 grados, pero con un pH de 1.5 esta agua está disolviendo totalmente las rocas. Además, esta combinación de pH y temperatura hace que tengan una gran cantidad de metales preciosos en solución y que aquí al llegar a la superficie, enfriarse, oxidarse las aguas con la atmósfera, pues depositan esos metales. Aquí en estas rocas la concentración de estos metales es subeconómica, pero muchos yacimientos se han formado así. Y, por ejemplo, aquí lo que vemos es una gran cantidad de vapor. Uh-huh. Aquí la temperatura es muy alta, no es que el lodo esté hirviendo, sino simplemente que hay un burbujeo muy intenso, sobre todo de CO2. Y aquí tenemos también cómo se está desgasando. El CO2 generalmente es de origen volcánico. Y aquí tenemos una depositación de minerales. Estos en general son minerales de azufre con arsénico. Se llaman oropimento y realgar con su color oropimento, ¿no? Y generalmente están asociados también a concentraciones altas de metales preciosos. Y ven todos estos colores, pues nos están diciendo qué tipo de minerales se están depositando y nos hablan mucho de las características del fluido. Y aquí tenemos precisamente una zona donde la temperatura es tan alta que todo lo que sale es vapor, ¿sí? Y ese vapor lleva mucho ácido sulfídrico que generalmente se oxida en la atmósfera y nos forma ácido sulfúrico y que en general disuelve todas las rocas. Todo esto que vemos aquí son arcillas generadas precisamente por la disolución de las rocas. Todo esto es un lodito muy caliente. La temperatura es de casi 90 grados a 10 centímetros. Entonces aquí hay que andar con cuidado porque puede ser bastante peligroso. Otra característica de los sistemas termales es que son muy dinámicos porque obviamente están en zonas con un tectonismo activo, entonces se abren y se cierran fracturas porque se depositan minerales y hay movimiento. Por ejemplo, esta era la descarga principal y ver cómo se está moviendo hacia este lugar. Aquí había vegetación. Si hay vegetación, quiere decir que no había mucho calor en las raíces, pero en el momento en que se abre una fractura, empieza a salir el fluido y vean cómo se empiezan a depositar minerales y se empieza a morir toda la vegetación. La anterior zona de manifestaciones está completamente privada de vegetación porque no se llevan muy bien el calor en las raíces y la vegetación. Y además tenemos manifestaciones en el fondo marino, o sea, además de todo lo que hay en los continentes, tenemos que en el fondo marino también hay actividad hidrotermal y eso crea unos ecosistemas y depositación de chimeneas que pueden ser de sulfuros o pueden ser de carbonatos y sulfatos, dependiendo de las características del fluido, pero toda esta biodiversidad precisamente se forma como resultado de todo lo que viene disuelto en esa agua caliente, ¿no? Aquí tenemos lo que se llaman black smokers, los humeros negros, que en realidad lo que son la depositación de pequeños uh, cristales de minerales, por ejemplo, pirita, de sulfuros de hierro, sulfuros de zinc, sulfuros de plomo,
que a temperaturas de 300 grados vienen disueltos en el agua. Pero aquí es un choque muy fuerte porque en general en el fondo marino la temperatura es de 0 grados, 1 grado, 2 grados, y al salir el agua a 300 sufre un shock térmico y no puede tener ya en solución todos estos minerales y se empiezan a formar capas donde se van depositando todos estos sulfuros. Más adelante veremos cómo se forman algún tipo de yacimientos que se llaman sedimentarios exhalativos. Pero además de eso, todo lo que trae, pues son nutrientes, ¿sí? Y entonces empieza a formar un ecosistema muy rico. En general, las profundidades abisales son muy desérticas en el sentido de que no hay mucha vida, pero alrededor de estos manantiales hay unos booms así de vida, están estas almejas, bueno, camarones, de todo, ¿sí? Y todos estos precisamente se están alimentando de los nutrientes que vienen disueltos en el fluido hidrotermal. ¿Sí? Se desarrollan estas comunidades de microorganismos termofílicos quimiosintéticos, que son precisamente unos extremófilos, que lo que hacen es, no necesitan la luz solar para su metabolismo, sino que oxidan, por ejemplo, manganeso, oxidan hierro, oxidan el azufre, o lo reducen, o el carbono, eh, generan, por ejemplo, metano, eh, biológico, digamos, además del termogénico que tienen. Entonces, todos estos estudios que se han hecho sobre estos microorganismos han aportado información sobre cómo pudo haber sido la biosfera primitiva y cuáles fueron las condiciones de origen de la vida a partir de estos organismos. Entonces, realmente esa es la geoquímica en su integración con la biología y es algo muy interesante. Inclusive, por ejemplo, en algunas ventilas se ha encontrado que por la maduración de la materia orgánica se forman muchos hidrocarburos. Y obviamente, aprovechando eso, hay microorganismos que consumen, que metabolizan esos hidrocarburos. Entonces, ese es uno de los desarrollos que se han dado en la ciencia a partir del estudio de los manantiales hidrotermales submarinos. Y bueno, ¿dónde hay estos sistemas geotérmicos? Porque si son tan útiles, son tan interesantes científicamente, pues están en general relacionados con zonas tectónicamente activas, las zonas de fronteras entre placas, las zonas donde hay anomalías de flujo térmico superficial y que están relacionados con zonas fracturadas de alta permeabilidad. Entonces, en algunos lugares hay recursos que todavía no se han estudiado, pero en donde se han estudiado, todos estos países son países que tienen recursos geotérmicos, en algunos los están explotando, en otros no, pero como ven están regados por todo el mundo y están relacionados con las áreas más calientes precisamente por un transporte de calor muy, muy eficiente, ¿no? Son las zonas más calientes, las zonas de dispersión oceánica, las zonas de subducción, todo el anillo del fuego del Pacífico se llama esta zona, que está lleno de zonas con sistemas geotérmicos. Y ahora, bueno, ¿cómo los vamos a explorar? Bueno, en general, todos los métodos de exploración que se han armado como protocolos para los sistemas geotérmicos incluyen la geología, la geoquímica y la geofísica. Y como vamos a ver, realmente la geoquímica de los sistemas geotérmicos determina mucho cómo cambian las características geológicas y geofísicas en la corteza debido a la presencia de estos sistemas. La parte de geología, sobre todo, busca los minerales que se producen de la alteración hidrotermal, o sea, esa interacción agua-roca a temperaturas altas, a veces con pHs muy ácidos, a veces alcalinos, y eso nos da diferentes condiciones para la estabilidad mineral que está definida totalmente por la geoquímica. Y precisamente los tipos de alteración hidrotermal están relacionados con el pH bajo, la argílica, o un pH neutro, como la propilítica. Son diferentes conjuntos de minerales que tienen
una estabilidad precisamente a bajos pHs o a medios o altos, ¿sí? Y la identificación de las principales estructuras, que es por dónde se va a mover esa agua, ese vapor, ese fluido, para poder alcanzar la superficie o las zonas más superficiales para que lo podamos aprovechar, ¿sí? Entonces nosotros buscamos rocas que estén alteradas o las manifestaciones superficiales, y el cambio es tan fuerte cuando hay una interacción de agua con las rocas, que originalmente nosotros tenemos una piedra que nos encontramos en el camino como cualquiera, pero esa misma piedra que ha estado en un sistema geotérmico, vean la diferencia, ¿no? En este caso se ha metalizado totalmente, ¿sí? Se ha piritizado el sulfuro de hierro, que le dicen oro de tontos porque se ve doradito, muy bonito, pero es solo hierro, pero que sus propiedades son completamente diferentes en cuanto a densidad, en cuanto a conductividad térmica y eléctrica, y entonces eso precisamente es la geoquímica que nos está enseñando cómo buscar las diferencias geológicas. Por ejemplo, todo esto que ven se llama brecha, y esto lo que nos indica es que aquí hubo una explosión muy fuerte, probablemente se abrió una, una fractura, bajó la presión y entonces el agua caliente explotó y pudo romper la roca, y después el agua que seguía pasando formó un cemento que cementó todos estos pedacitos. Es algo así como un puzzle, le dicen, donde están todas las piezas para ser encajadas unas con otras, ¿no? También se forman chimeneas, es también de unos sistemas en la costa a 10 metros de profundidad, y vean cómo se empiezan a formar. La mayor parte de estos minerales son sulfuros de hierro, pero también hay mercurio, talio, o sea, son eh, minerales muy, muy, muy específicos, y que en este caso nos hablan de un fluido que no era ácido, pero que tenía bastante azufre en solución. Aquí son los carbonatos, los que se están depositando en capas, como pueden ver. Y finalmente llegamos a los depósitos que yo les había comentado, que son depósitos que se forman alrededor de las chimeneas, con esos húmeros negros que están sacando todas estas pequeñas partículas que se van depositando unas encima de otras, y que pueden tener muchos metales que son económicos importantemente. Y también se forman este tipo de yacimientos, que son los vulcanogénicos, y ven los cambios tan bruscos que hay en las características geoquímicas de las rocas. Aquí esto es una veta, aquí se abrió en algún momento una fractura y se fueron depositando minerales. Por ejemplo, estos son carbonatos de manganeso, aquí también hay sulfuros de plomo. Entonces así es como se forman muchos yacimientos minerales que actualmente son explotados. Entonces aquí tenemos una brecha hidrotermal que, como pueden ver, tienen todavía los fragmentos después de la explosión, y aquí lo que se fue depositando fueron carbonatos por el fluido que siguió pasando una vez que se había abierto el camino. Luego tenemos algo que se estudia mucho y que es muy importante, las inclusiones fluidas que se forman. Cuando está formando los cristales, hay errores en la cristalización, y quedan huecos donde queda atrapado el fluido que estaba formando estos minerales. Esto, cuando se formó, pues estaba completamente lleno de esa agua termal. Cuando se enfría, esto lo estamos viendo a 25 grados en el laboratorio, el fluido, el líquido se contrae y nos deja un espacio vacío que se ve como burbuja. Si nosotros volvemos a calentar este mineral, pues el líquido se va a volver a expandir hasta que esta burbuja desaparece, y esa sería la temperatura
aproximadamente, dependiendo de la presión, la temperatura a la que se atrapó esta inclusión fluida. Y esto nos da mucha información porque nos dice si ha habido cambios en el sistema hidrotermal, si antes era más caliente o era más frío, se está calentando, era muy caliente y se está enfriando. Y en los yacimientos de origen hidrotermal, pues se puede saber cómo era el sistema que formó ese yacimiento de oro y plata. Y aquí está una inclusión que nos muestra que el agua que se atrapó estaba sobresaturada. Por ejemplo, este es un cristal de halita, es cloruro de sodio, y muchos otros minerales. Era un agua muy concentrada y al enfriarse, pues obviamente se empezaron a depositar todos esos minerales. Y eso pues también tiene que ver mucho con la química del sistema. Y como les decía, bueno, esto nos va a decir si el sistema, estas son las temperaturas de inclusiones, esta es la temperatura actual, entonces en algún lugar se está enfriando y en otro se está manteniendo una temperatura. Vale, entonces si nosotros vemos que este sistema antes tenía una temperatura muy alta y la medida ahora es más fría, quiere decir que pues ese sistema ya está en la etapa de enfriamiento. También esos minerales nos hablan mucho de cuál era la temperatura de depositación, porque los minerales tienen una temperatura a la que sí se forman y no se forman ni más abajo ni más arriba. Por ejemplo, un mineral que es muy importante en geotermia es la epidota, que es un silicoaluminato de calcio y hierro, y que solo se forma a temperaturas generalmente superiores a 200 grados. Entonces, muchas veces en la perforación, cuando encuentran este mineral, dicen, bueno, es que ese sistema está bien de temperatura. Y si el pH del agua termal es muy ácida, pues entonces se forman otros minerales completamente diferentes. ¿Y qué es lo que nos dice la química? Pues la química, con los estudios termodinámicos, la modelación termodinámica, nos va a decir si nosotros tenemos este tipo de agua, qué minerales se van a formar, cuál es la estabilidad de esos minerales. Entonces, para este sistema, a esta temperatura, pues lo que vamos a tener son micas, no vamos a tener feldespatos o alguna otra cosa, ¿sí? Entonces, dependiendo aquí, si tuviéramos un bajo pH o un alto pH, tendríamos diferentes tipos de minerales. Entonces, todo esto, realmente la geología es cómo está realmente controlada por la geoquímica. Y lo que sí nos va a decir la geología, es dónde están esas fracturas por las que se va a subir el fluido y nos va a traer el calor de las profundidades de la Tierra. Y bueno, luego viene la exploración geoquímica como tal, ¿sí? Que se va a hacer en la superficie de la Tierra y se va a hacer subacuática también, donde sea necesario. Este es un sistema que está que tiene manantiales y desgazamiento a profundidades entre 5 y 15 metros de profundidad y pues hay que ir a muestrear ahí. Entonces es una forma excitante de pasar los trabajos de campo. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a buscar? Pues las características geoquímicas del fluido geotérmico y cómo se está dando ese equilibrio fluido-roca dependiendo fuertemente de la temperatura. Por ejemplo, si nosotros vemos esta poza, dice, ay, pues está muy bonita, ¿no? Tiene muchos colores, qué barbaridad. Aquí viene azulito, aquí, como les había platicado anteriormente, pues estos son minerales probablemente de arsénico. Y este color azul es que tiene mucho sílice, tiene tanto que no se alcanza a depositar, una parte se deposita aquí en la orilla, pero el otro se queda como sílice polimerizado. Entonces, si tiene tanto sílice, quiere decir que su temperatura era muy alta y pudo disolver mucho sílice, porque entre más caliente, más sílice disuelve. Entonces, si nosotros tenemos ese sílice, como ácido silícico se disuelve, pero si se encuentra otra molécula, se puede formar un dímero y así sucesivamente hasta formar lo que se llama sílice coloidal, que son polímeros de sílice. Este es el sílice polimérico que da ese tono azul a las pozas, que ya desde ese momento nosotros sabemos que el sistema es de
muy alta temperatura y vale la pena seguir con la exploración. Y eso es nada más de un vistazo si sabemos la geoquímica. Entonces, ¿cómo las vamos a clasificar? Pues va a depender de sus componentes, los componentes disueltos, de las componentes gaseosas, cuáles son las características isotópicas, porque las componentes isotópicas del agua termal nos van a decir si es de origen superficial o si es de origen magmático. También nos va a decir cuáles son las características químicas, como si ha pasado por fenómenos de ebullición o si se ha mezclado con agua subterránea fría. Entonces, generalmente se utilizan este tipo de diagramas, un diagrama de Piper, donde se grafican las componentes principales disueltas: sulfato, cloruros, carbonatos, y entre los aniones, y entre los cationes, el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Y a partir de eso nosotros vamos a decir si es un agua sulfatada, clorurada o bicarbonatada. Y la composición isotópica es muy importante porque a partir de los isótopos nosotros vamos a decir qué tipo de agua, de dónde viene la recarga. La mayor cantidad de evaporación viene del océano, y obviamente lo que vamos a hacer es comparar las características, la concentración de oxígeno 18 con oxígeno 16 y de hidrógeno con deuterio con respecto al agua de mar, porque es de donde va a venir el agua que forma las nubes, y obviamente los isótopos más ligeros, las moléculas más ligeras son las que se van a evaporar, las más pesadas son las que van a ir cayendo, y entonces el agua se va a volver más ligera a medida que las nubes entran al continente o a medida que se alejan del ecuador, que es donde está la mayor cantidad de evaporación. Entonces nosotros podemos saber si el agua que está cayendo aquí viene precisamente bueno, más bien que el agua termal en el sistema viene de agua que llovió aquí o viene de agua que llovió más lejos. Y en algunos lugares, por ejemplo, precisamente en una zona geotérmica de Chile, en el Tatio, la recarga es muy lejana, no viene localmente. Y es importante conocer la recarga porque nosotros tenemos que saber qué tanto se está recargando para poder explotar el sistema en forma sustentable. Entonces, este precisamente es el mapa que nos va a decir cuál es la composición isotópica del agua de lluvia en cada uno de estos lugares. Y esa, concentración de deuterio y de oxígeno 18 relativamente con el agua de mar, pues nos está dando esta recta que se llama la línea de agua meteórica. Y estas, por ejemplo, son muestras de agua termal tomada con pozos directamente del yacimiento, y como ven está muy alejada, ¿sí? Sobre todo en la parte del oxígeno. ¿Por qué? Porque esa agua ha estado en contacto con rocas, y el oxígeno de las rocas generalmente es pesado. Entonces, generalmente el agua termal en los yacimientos tiene una diferencia fuerte, está muy enriquecida en isótopos de oxígeno 18, pero podemos a través del hidrógeno saber cuál fue su recarga. Y si tiene, por ejemplo, como en este caso de esos manantiales que estábamos mostrando, mezcla con agua de mar. Pero además hay otra característica, que el agua magmática que viene del manto, por ejemplo, en volcanes de tipo de Hawái o en volcanes andesíticos, tienen una composición isotópica muy bien determinada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos manantiales de este campo geotérmico de los azufres tienen una mezcla con agua magmática de origen andesítico. Hay algunos otros sistemas que tienen una mezcla con agua magmática de origen más mantélico. Entonces, como ven, la geoquímica del agua nos dice mucho, ¿no? Por ejemplo, si hay una componente magmática importante, lo cual aseguraría una fuente de calor que está todavía caliente y desgasándose, y que nos garantiza una
un sistema que nos va a durar bastante tiempo para explotarlo y sacarle mucha energía. Entonces, otro aspecto muy importante es que el equilibrio fluido-roca, ese intercambio del agua y la roca que nos crea nuevos minerales, depende de la temperatura en una forma muy, muy, muy fuerte. De tal forma que a partir de, de esos minerales que se forman y que nos están generando una concentración específica de ciertos componentes, por ejemplo el sílice, pues va a depender de la temperatura. Entonces, termodinámicamente nosotros podemos saber si tenemos una concentración de sílice, de sodio y potasio, ay, aquí está mal, es potasio nada más, o sodio, potasio, calcio, o de potasio, magnesio, o de sodio, litio, nosotros podemos estimar cuál era la temperatura del yacimiento, ¿sí? Por ejemplo, también se puede hacer con los gases, con el metano, amonio, o un geotermómetro empírico que calcularon Damori y Panicki. Entonces, toda esa concentración de componentes en el fluido geotérmico va a depender de la temperatura. Y así nosotros podemos, simplemente muestreando todas las manifestaciones superficiales, calcular la temperatura a profundidad, ¿sí? Ustedes saben que el cambio en energía de Gibbs pues depende de la constante de la reacción y depende de la temperatura. Ajá. Entonces tenemos esta ecuación a través de la cual la constante de la reacción depende de la temperatura, de los cambios de entalpía y entropía, de tal forma que si nosotros tenemos, por ejemplo, cuarzo, SiO2. El SiO2 cristaliza en muchas formas. Una de esas formas es el cuarzo, que sería la calcedonia, la tridimita, o sea, tiene muchas formas, pero vamos, la más común es el cuarzo. Y si nosotros lo disolvemos con agua, pues nos va a dar ácido silícico. O sea, aquí tenemos la reacción y con termodinámica nosotros podemos saber si es que está en equilibrio, o sea, si ya disolvió todo el sílice que puede, quiere decir que ya no va a disolver más, ya no se va a mover, está en equilibrio, y si está en equilibrio, nosotros podemos calcular a qué temperatura llegó a ese equilibrio. Y la constante de la reacción, pues obviamente depende de la concentración de ácido silícico y de la actividad del cuarzo y del agua. Estas dos actividades son igual a 1. Entonces, aquí lo que medimos es la concentración de SiO2. Entonces, esa función de la temperatura depende de la concentración del sílice disuelto, ya que en sistemas muy, muy diluidos, como es el caso de los sistemas geotérmicos en general, eh, la, esta constante es igual a 1 o muy cercana a 1. Entonces nosotros tenemos una relación entre la concentración de sílice y la temperatura. Pero obviamente esta reacción está suponiendo que no hay ninguna otra especie en solución que pueda interferir. Entonces realmente el problema es bastante complicado y nosotros tenemos que hacerlo en una forma más empírica, ya que no tenemos todos los componentes disueltos, cuál es su actividad, etcétera. Pero sabemos que existe una relación. Entonces lo que nosotros hacemos es ver cuál es la concentración de sílice en sistemas que nosotros tenemos medida su temperatura, y nosotros encontramos la correlación, cuál es la ecuación que nos relaciona esta concentración de sílice con la temperatura. Y esto se ha hecho con todos los datos que hay. Por ejemplo, Fournier lo hizo en 1977. Fue el primer geotermómetro, se les llama geotermómetros a esta relación, donde a partir de la concentración de sílice, nosotros determinamos cuál es la temperatura a profundidad, y eso es maravilloso porque nosotros no hemos perforado ningún pozo. Sin embargo, nada más hemos muestreado agua termal arriba, vemos cuál es su concentración de sílice y decimos, 200 gramos, 200 grados, más menos 20, tal vez más menos 10, tiene un error, tiene una cierta incertidumbre, ¿sí? Pero podemos decir que no eran 300, que no eran 100. Entonces, y eso es suficiente para la perforación, ¿sí? No quiero que ustedes tengan la idea que con la concentración de sílice nosotros tenemos hasta centésimas y milésimas
la temperatura del yacimiento, porque no es cierto. Pero es una fórmula que nos permite saber si nosotros tenemos una temperatura alta o una temperatura media, una temperatura baja, y nos permite saber si podemos seguir con la exploración. Por ejemplo, decimos, bueno, este sistema puede tener una temperatura de alrededor de 200 grados. Y entonces eso es muy importante porque sabemos si vamos a seguir con la geofísica, si vamos a perforar un pozo o si vamos a suspender la perforación. Y eso realmente es importante porque la perforación de un pozo nos va a costar 10, 20 millones de dólares y la exploración, simplemente la exploración geoquímica, pues realmente cuesta que 100 mil dólares, o sea, es nada en comparación con el gasto de perforar un pozo. Y si nosotros sabemos que la temperatura es baja, pues ya suspendemos la exploración. Ahora, estos geotermómetros suponen que hay equilibrio y entonces aquí lo que tenemos es que tenemos una gran cantidad de relaciones. ¿Por qué? Pues porque tenemos diferentes formas de que el agua llega. Por ejemplo, aquí tenemos la relación que hay si tenemos un sistema en el cual el agua llega del yacimiento a la superficie simplemente eh, sin cambiar de fase. No entra en ebullición, tiene 200 grados abajo, sube por las fracturas, se enfría. Nosotros tomamos una muestra en los manantiales, vemos cuál es el sílice y con esta ecuación podemos saber cuál era la temperatura a la que estuvo en equilibrio. Pero, ¿qué pasa? Si sube, entra en ebullición a 200 metros antes de alcanzar a la superficie, pues va a perder mucho vapor. Entonces se tiene que meter una corrección y es esta la fórmula que se usa. Ahora, ¿qué pasa si yo no tenía cuarzo, si no tenía calcedonia o tenía siliciamorfo? Pues entonces son otras las ecuaciones, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan utilizar los geotermómetros, tienen que saber cuál es la geología, tienen que saber si pudo haber alcanzado la temperatura de ebullición. O sea, no son ecuaciones donde ustedes meten datos y ya les sale automáticamente algo. Tienen que tomarlos con mucho cuidado porque son fórmulas aproximadas, son empíricas y tienen una incertidumbre relativamente alta. Un geotermómetro por lo menos tiene una incertidumbre de más o menos 10 grados. Y tenemos otro geotermómetro. Este es de cationes, la relación sodio y potasio, que se basa en la reacción que hay entre un mineral que se llama albita, que entra en contacto con agua que tiene mucho potasio en solución y se transforma en otro mineral, que es un mineral que tiene potasio, y deja libre al sodio para que entre en solución, ¿sí? Y también en este tenemos dos fórmulas dependiendo de la base de datos, porque además obviamente es empírico. No podemos hacer un modelo termodinámico porque no tenemos todos los datos, es un sistema muy complejo, pero una relación empírica nos dice que con el sodio-potasio nosotros podemos estimar, ¿sí? No calcular, estimar la temperatura a profundidad. Entonces eso es muy importante y ese, digamos, es lo que hace invaluable a los estudios geoquímicos de las manifestaciones superficiales. Y es que ustedes, muestreando la geoquímica de los manantiales, pueden estimar cuál es la temperatura del yacimiento sin gastar un centavo en la perforación. Y generalmente los resultados son buenos si lo hacen con cuidado y comprobando que realmente hay equilibrio. Y después vemos las anomalías físicas que nos van a decir realmente dónde está el yacimiento, a qué profundidad, en qué área. Y de nuevo, lo que nosotros ocupamos precisamente es la alteración
geoquímica de las rocas. Por ejemplo, esta roca, generalmente las rocas alteradas son muy conductoras. Y entonces, más que utilizar la densidad o el magnetismo, lo que utilizamos es precisamente la resistividad de las rocas. Las técnicas geofísicas que se utilizan para evaluación de yacimientos son las anomalías geofísicas en los sistemas geotérmicos. Y eso lo que nos dice, donde hay una gran conducción de esa energía eléctrica, es lo que nosotros vamos a considerar como las zonas probables del yacimiento, ¿sí? Entonces aquí nos dice a qué profundidad está. Vemos que aquí es a una profundidad menor en 1000 metros, ¿sí? Donde tenemos varias anomalías y nosotros ya sabríamos dónde planear para poner el pozo del descubrimiento del sistema. Entonces, todos estos perfiles son perfiles que nos están diciendo cuáles son, dónde están, a qué profundidad y en qué área están las rocas conductoras. Entonces, no vamos a meter un pozo aquí, sino que vamos a meter un pozo realmente donde tengamos que las rocas sean vuelto conductoras porque hay mucha agua caliente. Y bueno, no quiero desaprovechar la oportunidad para decirles que, bueno, hay anomalías de flujo de calor en Venezuela, hay mucho estudio que se tiene que hacer, pero ustedes tienen un recurso que tienen que explotar, tienen lograr esa transición energética. En muchos lugares les he dicho es que la era del petróleo ya se acabó y me dicen, pero hay mucho petróleo. Sí, Venezuela tiene mucho petróleo. Alguien dijo es que la edad de piedra se acabó no porque faltaran piedras, sino porque se encontraron otras formas, la tecnología nos ha ayudado a encontrar formas más limpias de producir energía. Y, y también se los he dicho muchas veces, es que el petróleo es muy valioso como para estarlo quemando para producir electricidad. O sea, voltean alrededor y díganme cuántas cosas de las que están alrededor de ustedes son hechas precisamente con base al petróleo. La petroquímica es fundamental y tenemos que dejar de quemar el petróleo. O sea, no quiere decir que la era del petróleo como energía se acabó y ya hay mucho petróleo que probablemente no se va a sacar, pero hay mucho que se va a seguir sacando y se va a cuidar muchísimo porque tiene otro destino, pero la edad de la energía con base en los fósiles, esa sí está terminándose. Eso lo pueden ver simplemente en la bolsa, en el mercado. No sé si sepan que hace como un mes expulsaron de el índice Dow Jones de la bolsa de Nueva York a Exxon, porque ya no es económicamente viable, está al borde de la bancarrota. Y bueno, hay que diversificarse. Muchas empresas petroleras ahora son empresas de energía. British Petroleum, Statoil, que ahora se llama Equinor, Enel, o sea, estamos parados en un parteaguas, porque desde 2018 fue, digamos, el momento, el punto de quiebre. En 2018 empezó a ser más barato poner una planta de energías renovables que inclusive dar mantenimiento a una de combustible fósil. Entonces, pues estamos ahí. Estas son las anomalías que ustedes tienen en Venezuela y de las cuales pueden partir para una transición energética. Y bueno, ya hemos hablado mucho de la geoquímica y de la exploración, pero ahora les quisiera decir pasarles la información que hay acerca del aprovechamiento de la energía geotérmica. Tenemos la explotación de energía geotérmica para la producción de electricidad y la utilización directa, como ya les había mencionado. Este diagrama lo vimos y vemos que hay muchas posibilidades. Aquí tenemos todos los lugares donde hay plantas geotérmicas en el mundo y esperemos de que pronto haya mucho más, porque todas estas zonas son zonas de anomalías de descarga de calor que pueden ser aprovechadas. Y la producción de electricidad puede ser con vapor seco, con agua caliente, el método de flasheo que les comenté, o de ciclo binario. Entonces, si nosotros tenemos un sistema tan caliente que lo que tiene es vapor, pues un pozo y ese vapor directamente a la turbina.
Y así fue como empezaron a explotar la geotermia en Italia en el siglo pasado, 1904. Este ingeniero dijo, bueno, pues si está saliendo vapor y necesito para mi industria, porque él explotaba boratos de las fumarolas del Ardevelo, pues se le ocurrió y empezó la producción de energía geotérmica a partir de un sistema de solo vapor. Esta es la geotérmica del Ardevelo ahora, es la segunda planta más grande del mundo. La primera es Geysers en el país de los fósiles en Estados Unidos. Ellos tienen la planta más grande. Después, los sistemas de solo vapor son raros, pero tenemos muchos sistemas de agua caliente con el sistema de flasheo. Separamos el vapor y producimos electricidad. Pero además queda el agua separada caliente que se puede usar en usos directos. Por ejemplo, la mayor parte de las geotermoeléctricas están basadas en sistemas de agua líquida. Por ejemplo, Cerro Prieto es la tercera planta del mundo, está en México y no ha sido explotada muy sustentablemente, pero es un sistema muy, muy grande y muy caliente en rocas sedimentarias con mucha permeabilidad. Luego tenemos los sistemas binarios que vinieron a revolucionar la geotermia, donde lo que nosotros tenemos es agua, 70-80 grados. Utilizamos un líquido binario que puede ser isopentano, hierve a alrededor de 60 grados, y ese vapor isopentano lo pasamos a la turbina, se enfría y vuelve a pasar. Entonces, como ven, es un circuito cerrado donde no hay nada que salga al ambiente. Estos son intercambiadores de calor cerrados, donde entra el agua caliente, entra el fluido binario y el vapor pasa directamente a la turbina. Por ejemplo, podemos tener plantas que tengan flasheo y el líquido que queda utilizarlo en un sistema binario como en Hawái. El 25% de la electricidad es limpia de geotermia. Además es importante que las energías renovables, especialmente la geotermia, generan muchos empleos. Y, por ejemplo, en México muchos sistemas están en poblados que están muy deprimidos económicamente, donde si le dan los 600 empleos, 600 familias que tienen un trabajo y pan en la mesa, ¿no? En estos tiempos difíciles en la construcción. Y cuando ya está la planta funcionando, una planta de 100 megawatts, relativamente mediana, tenemos 170 empleos directos fijos. Y además tenemos la utilización, balneología, calefacción, agricultura, procesos industriales, extracción de sustancias útiles. Aquí hay que remarcar el litio porque hay mucho trabajo para poder extraer litio. Por ejemplo, en México, en Cerro Prieto, lleva 50 años trabajando y no se ha extraído ni siquiera un gramo de litio, que es muy, muy rico en litio ese fluido. Entonces vamos con la balneología, que se ha usado desde tiempos inmemoriales, miles de años. También se usa para cocinar, por ejemplo, en Islas Azores se prepara un estofado en las zonas donde hay eh, temperaturas altas. Aquí hay temperaturas por arriba de 100 grados en la tierra, entonces lo que hacen es cavar y ahí meten la olla, es una cocina verde. También se utiliza en calefacción, se ha usado desde Pompeya, o sea, cientos de años que se ha utilizado el agua caliente en calefacción y actualmente hay muchos países, ¿sí? Inclusive es como les digo, Estados Unidos, que es el adalid de los fósiles, tiene muchos, muchos usos de geotermia. Por ejemplo, para calefacción distrital, donde toda una ciudad o un distrito simplemente se tienen pozos y se hace circular el agua caliente por todas las tuberías. Muchas veces si no se quiere hacer circular el agua caliente, en Islandia sí circulan el agua caliente inclusive para utilización para bañarse o para tomarla, porque es muy diluida, pero en otros lugares lo que se hace es calentar el agua que va a los edificios. Por ejemplo, en Reykjavik ellos utilizaban solo hasta inicios del siglo pasado combustibles fósiles, sobre todo carbón, y bueno, es eh, muy dañino para la ciudad. Ahí pueden ver qué calidad de aire tenían. Ahora en Reykjavik y en toda Islandia más del 90% de la calefacción es geotérmica y la calidad de aire, como ven, es diferente. También en Estados Unidos, en Idaho, en Oregon,
hay muchos lugares. También lo que se utiliza es las bombas de calor, donde se utilizan las propiedades térmicas del suelo. Lo que se hace es circular agua, por ejemplo, en invierno circulan agua fría y se va a calentar, la hacen circular por la casa, se va a enfriar, la vuelven a hacer circular y el único gasto de energía es en la bombita que está haciendo circular el agua, porque la tierra tiene, el suelo tiene propiedades térmicas de tal forma que se mantiene la temperatura constante, por eso es que los animalitos muchas veces cavan sus madrigueras porque ahí no les va a llegar mucho las variaciones y en verano pues aquí se calienta a 30 grados y aquí tenemos todavía la temperatura media anual de 20, entonces refresca mucho y no se gasta absolutamente nada casi nada de energía, solo la bombita que es prácticamente cero. Estos son el tipo de bombas de calor que ahora en Europa se están utilizando casi en todos los países. Los invernaderos, donde casi todo para flores o para tomates o para calabacines. Y como ven, todos crecen casi al mismo tamaño porque la temperatura es constante y eso realmente es muy bueno para la producción. En cuanto a acuacultura, también muchas especies necesitan temperatura constante, ya sea de 22, 28, 30 grados, para desarrollarse en una forma óptima. Y hay muchos lugares, por ejemplo en África, están aprovechando el agua de desecho de muchos campos geotérmicos para usos industriales. También, por ejemplo, en China hay cantidad de investigación porque están planeando que toda la calefacción sea con bombas de calor o con geotermia. En Japón, en California, en África, en Islandia. ¿Sí? La geotermia es una fuente de energía muy importante. Se alcanzan temperaturas muy altas que hacen muy eficiente la producción de energía. El consumo de energía per cápita está aumentando y el número de humanos también está aumentando, entonces realmente está proyectado que se va a seguir aumentando el consumo de energía y sobre todo ustedes, que la mayoría son gente joven, pues van a tener que tomar la decisión de si seguir con fósiles que son más caros y además más contaminantes. El resultado es esto, o si y el aumento de CO2 en la atmósfera, que además de aumentar en la atmósfera, está acidificando los océanos por el intercambio de CO2 que hay en la superficie de todos los océanos, que se disuelve como ácido carbónico. Entonces, dentro de poco vamos a tener que todos los animales marinos que necesitan una concha para sobrevivir no la van a poder formar porque el agua va a ser muy ácida. Entonces, las fuentes renovables son la opción. La geotermia en particular, una vez me preguntaron, ¿qué se hace con las cenizas? Es que no hay cenizas, no se está quemando nada. La tierra nos está calentando el agua para utilizarla para producir energía eléctrica. Y el potencial en Latinoamérica, en todos estos países, se han hecho evaluaciones de todo el país y como ven, hay una gran cantidad, un potencial muy importante. En Chile 16,000, en Perú también 3,000 megawatts. O sea, es una gran cantidad de energía que se está desaprovechando. Se había planeado que para 2020 se tendrían más de 2,000 megawatts instalados en Latinoamérica. Infortunadamente no llegamos a los 2,000, tenemos más de 32,000 megawatts en recursos probables. Y bueno, las siguientes generaciones les dejamos un mundo bastante desastroso, pero ustedes tienen los conocimientos, la fuerza para hacerlo. Los invitamos a visitar el curso Introducción a la Geotermia. Es un curso en español, en Coursera, es completamente gratis y lo hicimos con toda la intención de que la gente supiera de esta fuente de energía que es confiable, que es limpia y que puede ayudar mucho en la transición energética. Entonces están invitados a visitarlos y a seguir el curso. Este es mi correo electrónico por si tienen dudas, si quieren que les haga llegar algo de material, que con todo gusto les haré llegar. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, profesora, por su ponencia. Dada finalizada la presentación de la doctora Rosa Prol, procederemos a la ronda de preguntas y respuestas. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas mediante el chat
o levantando la mano para cederles la palabra. Aquí John Manrique escribe: excelente presentación, profesora Rosa. Felicitaciones. Una pregunta. ¿Conoce algún proyecto hidrotermal en el que se esté extrayendo litio actualmente? Nosotros estamos estudiando una salmuera hidrotermal en Ecuador con valores interesantes en litio. Sí, ahorita hay dos lugares donde se están haciendo investigaciones y uno donde ya se está extrayendo. Es en Estados Unidos, son dos lugares, en California y en el Salton Sea. Y en Alemania es donde también se están haciendo ya extracción de litio de geotermia. En México no lo estamos haciendo porque no sé si sepan, pero tenemos un gobierno retrógrada que está cancelando todos los proyectos de energías renovables. Pero esperamos que se vayan pronto y que podamos retomar la senda porque tenemos muchos recursos que nos están aprovechando. Pero sí hay proyectos y yo creo que si ustedes en Ecuador lo están haciendo es excelente porque realmente hay son formas muy económicas de extraerlo y menos impacto al ambiente que serían las minas de litio. John Manrique le contesta: profesora, muchas gracias. Por aquí, Gracias. Por aquí Reinaldo Sánchez comenta: 1. ¿Qué peligros presenta la explotación geotermal? 2. ¿Qué retos, según su visión a corto, mediano y largo plazo, presenta esta fuente de energía en el nuevo escenario energético mundial? Felicitaciones por su presentación. Sí, mira, los riesgos que hay eh, dependen sobre todo del el grupo que esté haciendo la exploración. O sea, si no se perfora bien, se pueden tener, por ejemplo, explosiones a los principios de la geotermia. Se dijo, bueno, pues ¿quiénes perforan? Los petroleros. Ah, sí, pues entonces trate una compañía petrolera y que empiece a perforar. Y obviamente muchas veces no pueden controlar, las temperaturas son muy altas, muchas veces hay muchos gases. eh, si no se estudia, se hace buena exploración, por ejemplo, se pueden reactivar fallas, tener algunos sismos. O sea, todo eso se puede evitar si se hace una exploración responsable y bien llevada, donde por ejemplo, se vea bien todas las fallas, cómo están funcionando, las que están, digamos, inactivas, pero que se pueden reactivar. Entonces, sobre todo lo que ha afectado en Europa, en Suiza, estaban perforando para exploración geotérmica en una zona y tal vez no pensaron que iba a haber tanto problema. Tuvieron un sismo de magnitud 3, pero para los suizos fue así el fin del mundo y prohibieron la geotermia. Ahora la están aceptando otra vez cuando ya se hizo mucho trabajo, etcétera. Otro, algo que es un problema y que no es técnico, es un problema social, que muchas veces se llega a las comunidades y no se les informa, no se les da toda la parte de difusión de lo que se está haciendo. Entonces, muchas veces hay gente que se asusta, ¿no? Y hay gente a veces que lo aprovecha. En México hemos tenido gente que va y empieza a agitar a la gente y le dice, no, es que mira, van a salir, el ganado va a salir deforme con dos cabezas por los gases que vienen del fondo, y etcétera, etcétera. Entonces, algo que sí es indispensable y que ha detenido muchos proyectos es trabajar junto con las comunidades, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, si se va a hacer un proyecto de explotación eléctrica, se debe de pensar que algo que le puede interesar a la comunidad, por ejemplo, son los usos directos. En México se hizo en un lugar, no de la compañía del Estado, sino una compañía privada que tiene un pequeño proyecto y que empezaron a agitar la gente local y, y alguien dijo, bueno, ¿por qué no utilizan el calor, el agua que de desecho para deshidratar frutas y verduras? Porque la mitad de la cosecha se está perdiendo. Entonces dijeron, bueno, sí, pusieron instalaciones y ahora hay mucha gente de la comunidad que está trabajando ahí y están muy contentos porque están aprovechando al 100% sus cosechas y todo. Entonces muchas veces no solo son los problemas técnicos, sino los problemas sociales, los peligros. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón, me extendí un poco y ya se me...
pasó. Ya la repito. La segunda pregunta es, ¿qué retos según su visión a corto, mediano y largo plazo presenta esta fuente de energía en el nuevo escenario energético mundial? El, eh, el mayor reto es que la inversión inicial es muy alta, ¿sí? Entonces hay que perforar pozos, la exploración casi no lleva, pero la perforación es muy cara. Entonces hay mucha gente, muchos gobiernos que tienen, digamos, la producción de energía estatizada y que no quieren arriesgar. Y lo que pasa es que no ven que a lo mejor tiene una inversión inicial muy alta, pero después no tienen que estar comprando diario el carbón, el diésel, el gas, etcétera, ¿no? O sea, después ya no van a necesitar comprar combustible nunca más, darle mantenimiento a los pozos y eso es todo. Entonces, por ejemplo, en algunos lugares lo que se ha hecho es que para apoyar las primeras etapas, que es donde hay mayor riesgo, se toma un seguro. Hay compañías que aseguran, hay una que se llama Munich Re o algo así, y entonces el seguro lo que cubre es que si al perforar dos pozos no se obtienen buenos resultados, el seguro es por el 90% de la inversión inicial. Pero si los dos son buenos, bueno, entonces ya. Y eso realmente ayuda mucho porque eso le da seguridad a los que están invirtiendo, sea el gobierno o sea una compañía privada. Pero bueno, esas son acciones que hay que tomar. Entonces, sobre todo ese. Y el otro que se necesita más desarrollo tecnológico hacia los sistemas, ¿no? Los de baja temperatura muy profundos, como los que se mostraba en el diagrama, o los de roca seca caliente, que también son muy profundos y de alta temperatura, donde se está haciendo investigación. En el momento en que la investigación sea exitosa, se podría decir que toda la corteza de la Tierra sería un yacimiento geotérmico. Por ahora nos tenemos que constreñir a las zonas de anomalías elevadas, ¿no? Pero sí hay mucha investigación que hacer para poder mejorar la perforación, que sea menos cara y que se pueda llegar a profundidades mayores. Y la otra que se pueda hacer, por ejemplo, el incremento hidráulico de la permeabilidad. No fracking, porque el fracking es no solo el fracturamiento hidráulico, sino la inyección de más de 100 sustancias para poder transportar el petróleo, para el gas, etcétera. O sea, es completamente otra cosa. Aquí lo único que se necesitaría era romper la roca y el vapor saldría, ¿no? Entonces hay que hacer mucha investigación todavía, pero se está haciendo. Y dado que muchos países están planeando, algunos inclusive de ser neutros en carbono para el 2050, algunos otros antes, yo creo que se va a pagar la investigación que se necesita para aumentar las zonas geotérmicas aprovechables. Creo, Ok, no sé si profe, eso resuelve la pregunta. gracias por su respuesta. Aquí María Bolívar comenta, excelente presentación, profesora Rosa, muchas gracias. Hernán Camilo Gormán Campos comenta, excelente presentación, tengo un par de dudas, le voy a leer la primera. Sí. Respecto a la estimación de los potenciales geotérmicos por país, ¿esto incluye la geotermia de baja y alta entalpía o solo la de alta entalpía? La mayoría de las evaluaciones solo incluyen alta entalpía, porque son evaluaciones que se hacen para producción de electricidad, entonces están tomando, bueno, sería la media, o sea, ya suponen que evalúan cuánto energía se puede producir tanto con sistemas de flasheo de alta temperatura como con ciclo binario. Por ejemplo, un país que ha apostado casi todo para ciclo binario es Turquía. Y actualmente Turquía es una potencia, es la cuarta potencia, creo yo, en producción de energía geotérmica y casi todas son plantas de ciclo binario. Ok, la otra pregunta es, si existe alguna metodología, ya sea geofísica o geoquímica, para delimitar de manera estimativa la extensión del reservorio geotérmico. La única técnica para poder ver la extensión
tanto el espesor como la extensión en área es con geofísica. Con lo que se usa mucho es el método magnetotelúrico, porque en realidad la única forma de ver abajo de la Tierra es precisamente con geofísica. Cuando nosotros hacemos una evaluación para decir cuántos megawatts se pueden extraer, con la geofísica vemos el volumen del yacimiento, dónde está, cuál es el espesor, el área, o sea, para calcular el volumen. El otro dato que necesitamos es la temperatura aproximada del yacimiento que nos las da la geoquímica con los geotermómetros. Y el otro parámetro para saber qué porcentaje podríamos extraer de ese calor es la permeabilidad que nos las da la geología, tomando en cuenta el tipo de rocas y, los patrones de fracturamiento que hay. Entonces, realmente con las tres especialidades es como se arma el modelo del yacimiento en cuanto a volumen, temperatura y permeabilidad para poder continuar y hacer la evaluación de la producción que se puede tener. Ok, Germán Gormaz, que le hizo las preguntas, le manda saludos desde Chile, y Reinaldo Sánchez le dice gracias, profesora Rosa, que fue el que le preguntó la pregunta anterior. Por aquí, Gregorio Meleán. Buenos días. ¿Podría comentar algo sobre uno de los usos de la geotermia en Islandia, que es usar la energía para tomar el aire de la atmósfera y pasarlo por unas membranas o pantallas que contienen aminas? Con esto, el CO2 del aire reacciona con la amina y es atrapado. Así se desea colaborar con la reducción del CO2 y disminuir el calentamiento global. Sí, esa es una planta, es Nejabelir. Es una planta que tiene una huella negativa de carbono, porque en realidad el equipo que utilizan para capturar el carbono es un equipo de manufactura suiza. Y sí, lo que están haciendo es no solo capturar el CO2 que sale se escapa en la producción a la hora después de la turbina, hay a veces, si no está todo sellado, sale CO2. Entonces ellos tienen esta máquina de esta compañía suiza que captura el CO2 que está produciendo la planta, pero además captura todo el CO2 también y lo está atrapando. Hay muchos estudios para atrapar el CO2 en sistemas geotérmicos y aumentar su productividad, que es, por ejemplo, pero hay que capturar el CO2 y, por ejemplo, reinyectarlo, eh, agua más CO2, y eventualmente dentro del yacimiento se pueden, por el aumento de temperatura, se depositarían carbonatos. Entonces, es también un método que está en investigación como una contribución para capturar permanentemente el CO2. Tanto Germán Gormaz como Gregorio Melián comentan: muchas gracias por su respuesta, profesora. Sí, gracias. Gracias por las preguntas. Vamos a esperar 2 minutos más a ver si alguien más se anima a preguntar, profesora, con su permiso. Les Claro. recordamos, vamos a esperar unos 2 minutos más a ver si alguien más se anima a preguntar, con su permiso. Les recordamos que también pueden preguntar mediante el micrófono levantando la mano. Aquí Carlos Sánchez comenta: muchas gracias por compartir su conocimiento. Muy interesante para un geofísico. Saludos desde Venezuela. Ay, muchas gracias. Espero que les haya servido lo que les he platicado. ¿Cuántos países? Por aquí Yelaine Guerra comenta: excelente presentación, profesora. Muchas gracias.
Juan García comenta, sin duda alguna el futuro es la producción de energía limpia y la geotermia está ganando mucho camino en ello. Excelente presentación, profe, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por aguantar aquí todo este tiempo. Les agradezco muchísimo su atención y les agradezco sus preguntas. Y bueno, tienen mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, yo con todo gusto, lo que pueda, les enviaré las respuestas. Muchas gracias por su ofrecimiento, profesora. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas. Pues sí, eso parece. Bueno, ya finalizada la ronda de preguntas y respuestas, vamos a proceder a la entrega en formato digital del reconocimiento. Muchísimas gracias. Y quería de nuevo agradecerles por su invitación y espero que pues haya sido de interés para todos. Lo fue, profesora. Muchas gracias. Un placer recibirla en el evento. Aquí Muchas gracias. está el reconocimiento. Me permito leer su contenido. Se le otorga el siguiente reconocimiento a Rosa Prol Ledesma por su valiosa participación como ponente en el evento Ciclo de Conferencias Geoquímica y Ambiente, doctora Liliana López, Caracas, Venezuela. Por su ponencia, la geoquímica en la exploración y evaluación de recursos geotérmicos. Muchísimas gracias. No hay de qué, profesor. Antes de finalizar esta jornada, queremos invitarlos a nuestra siguiente conferencia a realizarse el día de hoy a las 5 de la tarde, dictada por el doctor Ángel Callejón y denominada Predicción de propiedades de relación gas-petróleo y PBT en el Play Eagle Ford durante la perforación y sus aplicaciones a otros yacimientos no convencionales. Además, queremos invitarlos a que se inscriban en el curso de contaminación por plásticos y microplásticos dictado por la doctora Adriana Gamboa, que es acreditado por la Universidad Central de Venezuela. Para mayor información sobre el curso, les facilitamos el contacto del Instituto de Ciencias de la Tierra al final del flyer, ya sea sus redes sociales o el correo. Bueno, queremos darles gracias por participar en la jornada de hoy y por ende vamos a finalizar el evento. Aquí parece que hay un comentario. David Perales comenta, muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes y espero que sigamos en contacto en el futuro. Será así, profesora. Muchas gracias por su Gracias. presentación. Vamos a dar por finalizada esta jornada.